El Banco Central de Paraguay dará a conocer el informe sobre estabilidad financiera correspondiente al mes de noviembre del 2022. A cargo de la presentación estará Bernardo Rojas, director del Departamento de Análisis Macroeconómico. La idea, digamos, es, a través del informe de estabilidad financiera, analizar el panorama macrofinanciero global, centrándonos en aquellos factores que de manera directa o indirecta podrían afectar al sistema financiero local. De esta forma, el IEF describe la evolución reciente de los principales indicadores financieros y evalúa los riesgos más relevantes a los que a nivel agregado se exponen las entidades financieras, evaluando su capacidad de afrontar estos escenarios, digamos, o escenarios adversos. En esta oportunidad, la agenda, digamos, de la presentación involucra una descripción del entorno macroeconómico y financiero internacional reciente. También la evolución acerca de las principales variables, digamos, de la coyuntura doméstica, un poco mirar las proyecciones y dentro de este contexto, tanto internacional como nacional, ver, digamos, la evolución del sistema financiero local y los principales mensajes del informe de estabilidad financiera. Dicho esto, Bernardo, sí podrías pasarnos la presentación. Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días a todos y muchas gracias por la participación. Como bien menciona Miguel, este informe semestral que publica el Banco Central tiene como objetivo a realizar un seguimiento y análisis del entorno macroeconómico doméstico e internacional que podrían tener incidencia en la evolución de los principales indicadores del sistema financiero, como la solvencia, la liquidez, la calidad de la cartera, etcétera. Asimismo, también el informe permite evaluar la resiliencia del sistema financiero en forma agregada ante escenario de estrés del sistema financiero. Nuestra presentación se compone de 4 bloques principales: el entorno macroeconómico financiero internacional, la coyuntura doméstica y proyecciones, que estaría en el segundo bloque. La parte principal del informe está en el tercer bloque, que sería el correspondiente al sistema financiero local, ya que justamente estos dos bloques anteriores podrían afectar su dinámica actualmente y la resiliencia que este sector al menos podría tener ante eventuales choques. Y finalmente los principales mensajes. Entonces empezamos con la parte de coyuntura internacional. En este sentido, los pronósticos de crecimiento para el 2022 de los principales socios comerciales de Paraguay se han corregido al alza. En este caso nos estamos refiriendo a Argentina, Brasil, Chile y Rusia, ¿verdad? Sin embargo, para el 2023, estos mismos países, sus proyecciones de crecimiento fueron revisadas a la baja. Los factores relacionados a mayor incertidumbre internacional, primero por la duración y segundo por la intensidad del conflicto armado, el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales para luchar contra la aceleración de la inflación a nivel mundial, estarían explicando, entre otros factores, el comportamiento o las perspectivas que se tienen para estos países. En los últimos meses también se ha observado una moderación de los precios de los commodities relevantes para Paraguay. En el cuadrante izquierdo tenemos los principales productos de exportación de Paraguay en lo que se refiere a commodity, en este caso, que serían trigo, carne, soja y maíz, y vemos que estos productos, si bien es cierto, se han moderado en el margen, todavía mantienen un nivel muy superior con respecto a lo que se había observado, por ejemplo, en el año 2020. En contrapartida, también uno de los principales productos de importación, que en este caso se refiere al petróleo, tiene o se mantiene en niveles muy elevados, y obviamente este comportamiento ha influido en la estructura de costo de las empresas y por ende también en la evolución de la inflación del país. Asimismo, los ajustes en las tasas referenciales de interés han continuado en un escenario internacional de inflación más elevada. La aceleración de la inflación obligó a la Fed a aumentar considerablemente la tasa de política monetaria,
comportamiento que ha incidido obviamente en el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, y esto ha generado el encarecimiento del financiamiento internacional y también generó presiones sobre la moneda de los países en desarrollo y emergentes. La percepción de riesgo de la región ha aumentado desde el último IEF. Desde el IEF anterior, como ya mencioné, el ENVI de varios países de la región se ha incrementado en un contexto de encarecimiento de de las condiciones financieras, o endurecimiento más bien de las condiciones financieras, y mayor incertidumbre de recesión mundial para el año 2023. En cuanto a los principales resultados de la coyuntura doméstica, tenemos primeramente que lo que se refiere a las estimaciones que se tiene para el PIB del año 2022. Estas previsiones o estas proyecciones se mantienen desde abril en 0,2%, pero hubo una recomposición sectorial. Los resultados que se esperan para el año 2023 está muy supeditado, digamos, a choque inesperado que eventualmente podría ocurrir, pero en ausencia de esos choques se espera un muy buen crecimiento para el siguiente año, y se ubicaría esta incluso por encima de las previsiones de los organismos internacionales y del sector privado. Por encima del potencial según los organismos internacionales y también el sector privado. Por el lado del gasto, los pronósticos para la demanda interna se han moderado respecto a la revisión anterior. El consumo privado se revisó levemente a la baja de 2,6 a 2%. El consumo del gobierno se mantiene, pero está con una tasa negativa del 5,5%. Y la formación bruta de capital también se ha revisado a la baja del 3,6 al 1,1%. Por el lado de la demanda externa, las exportaciones en la última revisión se ha mejorado de una caída prevista del 14% a una caída del 5,7% en la última revisión, y las importaciones se ha revertido incluso la caída que se esperaba al inicio de las proyecciones, que se tenían del 3,4% de caída a un crecimiento del 2% para el cierre del año. En cuanto a los indicadores de corto plazo, se observa una recuperación de la economía en el tercer trimestre, como ya de hecho se está esperando, uno por una menor base de comparación, y por otro lado también porque ya en el segundo semestre se incorpora, digamos, lo relacionado a la zafra 2022-2023 de la soja para el siguiente periodo, al menos en una parte de esa producción esperada. La inflación se ha moderado respecto a lo observado en el informe previo. El IPC de alimentos se redujo del 23,8, que fue el pico máximo que alcanzó, a 11,8%. Actualmente el IPC SAE se ha estabilizado y la inflación total se ha revertido después del 11,8% que había alcanzado en abril. Ahora a octubre se ubica en 8,1%. Esperamos que la inflación para el año 2022 cierre en torno a lo establecido en nuestro último informe del IPON, del 8,6%, y asimismo también que durante el año 2023, al cierre del año 2023, esta se acerque a la meta del 4%, que es nuestro objetivo de mediano plazo. Así también las expectativas de inflación para este año se han moderado levemente y se han estabilizado para el horizonte de política monetaria, y esto es en línea con los mejores resultados de la inflación que se ha observado en los últimos meses. E incluso en el caso de la expectativa de mediano plazo se ha revertido levemente con respecto a lo que se había observado en los meses previos. Y también refuerza este comportamiento o resalta al menos el comportamiento el sacrificio que ha hecho el Banco Central en términos también de aumentar la tasa de interés para controlar la inflación.
Como bien dijimos, el Banco Central estuvo también aumentando la tasa de política monetaria. Teníamos una tasa de política monetaria durante el año 2020 y parte del 2021 21 en una zona muy expansiva. Lo ubicamos 0,75% después de la pandemia, y a partir de agosto del año pasado empezamos a alzar la tasa de política monetaria. En primer lugar, un poco para normalizar la tasa de política monetaria hacia sus niveles neutrales, y luego con la desalineación de la expectativa, especialmente la de corto plazo, así como la incertidumbre financiera internacional, le impulsó al Banco Central a seguir aumentando la tasa de política monetaria por encima de lo que sería en zona ya contractiva para la política monetaria. Finalmente entramos en la parte del sistema financiero local. Empezamos con los activos. En este caso, el activo total siguió creciendo, pero a un ritmo más moderado, al tiempo que se observó una sustitución de activos líquidos por el aumento de la cartera de crédito. Los activos del sistema financiero, como mencioné, siguen creciendo o continúan creciendo a un menor ritmo respecto a lo observado, especialmente durante el año 2020-2021. No obstante, se observa una importante recomposición de los activos, ya que se observa un mayor dinamismo de los activos de mayor plazo, crédito especialmente, en detrimento de los activos de menor plazo que habían crecido en forma considerable durante la pandemia. Los créditos en moneda extranjera muestran un dinamismo importante, 24% de crecimiento interanual, aunque en moneda nacional se observa menor crecimiento, en este caso 7,1%. La mayor parte de los activos constituyen los créditos, que representan el 68,7% del total de activos, y aporta en este caso un 9,4 puntos porcentuales para el crecimiento de los activos del sistema financiero. Pero esto a su vez es contrarrestado por disponibilidades que son principalmente caja y banco, banca central, que sería cuenta corriente, encaje, FPD. Otros activos como son las operaciones a liquidar, compra futura de moneda extranjera, operaciones de reportos y valores públicos, entre otros. Por el lado del pasivo, esta continuó desacelerándose interanualmente por la disminución de los depósitos, mientras que aumentaron los préstamos entre entidades financieras. El principal componente en este caso de los pasivos son los depósitos, que representan el 81,1% del total, y esta muestra una caída interanual en los últimos meses. En contrapartida, otras cuentas del pasivo, como préstamo a entidades financieras, viene aumentando dentro de la estructura total de pasivos. Los ajustes al alza de la TPM desde agosto del año 2021 han incidido en las condiciones financieras, dando como resultado el aumento de la tasa de interés y la disminución de la liquidez. En efecto, vemos que la tasa de interés activa se ubica en 15,3%. Esto me estoy refiriendo en este caso al promedio ponderado de las tasas activas, y las tasas pasivas también promedio ponderado, ambos en moneda nacional se ubica en 4,7%. El spread, por consiguiente, se ubica en 10,5%. En parte, este spread también, y las tasas, el menor ajuste de la tasa pasiva respecto a lo que se había observado en las tasas activas, se explica también por la gran liquidez que se observa en el mercado. Si bien es cierto, esta liquidez se redujo de un 39,7% que teníamos, por ejemplo, en similar periodo del año anterior, a un 34,7%, todavía mantiene o muestra un nivel bastante elevado. Desde el último IEP se ha observado un aumento de la tasa de morosidad. Sin embargo, las previsiones constituidas han permitido cubrir más del 100% de los créditos vencidos. En efecto, la tasa de morosidad total se ubica en 3,3% en septiembre del año 2022, y esta ha venido aumentando en los últimos reportes. En el caso de la tasa de morosidad de moneda nacional, esta se ubica en 4,5% en septiembre. Sin embargo, en moneda extranjera se ubica nada más en 1,8%.
Sin embargo, la calidad de la cartera, si uno habla un poco a nivel más agregado, en este caso nos estamos refiriendo también a la tasa de morosidad, pero le agregamos 2R y también las medidas transitorias y medidas excepcionales. Especialmente las medidas excepcionales vienen disminuyendo de una tasa cercana al 20% a una tasa del 12%, y esto también en línea con, digamos, la culminación de la flexibilización que había otorgado el Banco Central por la pandemia. No obstante, a pesar de este aumento de la tasa de morosidad, que por cierto es bastante leve, se observa que las previsiones superan holgadamente a la cartera vencida. En este caso se ubica en 110,1%. Los indicadores ROA que se miden en el eje izquierdo y ROE que se miden en el eje derecho, en este caso ambos indicadores de rentabilidad siguieron mejorando y los ratios de solvencia del sistema superaron cómodamente a lo mínimo establecido en la regulación. En el caso específico de ROA, esta se ubica en 1,9% en septiembre y ROE se ubica en 14,9%. La solvencia se ubica según este último reporte en 18,13%, muy por encima de lo exigido en las normativas, que es del 12% para el CAR nivel 2. Y también CAR nivel 1 se ubica en 14,6%, también por encima de lo exigido en la normativa del 8%. El crédito interanual de las familias se ha acelerado desde el inicio del año 2021, al tiempo que la tasa de morosidad se redujo para este segmento en los últimos 12 meses. El crecimiento, digamos, que se observa en la deuda de los hogares asciende en 19,7% interanual a septiembre. Principalmente la deuda de los hogares son destinados a consumo y en menor medida, en este caso, a viviendas. Es importante resaltar en el caso de Paraguay que la deuda de los hogares representa apenas el 8% del Producto Interno Bruto y se ubica muy por debajo de los niveles reportados en la región del 23%. Y más bajo todavía si lo comparamos con otras economías emergentes que se ubican en torno al 50% del PIB. También es bueno mencionar el caso de la deuda de los hogares que la morosidad se viene reduciendo en el caso del consumo, y también en el total se puede observar principalmente que esa morosidad viene mejorando marginalmente. En cuanto a la deuda de las empresas en dólares, han continuado creciendo en casi todos los sectores, en tanto que en guaraníes siguieron observándose tasas decrecientes en términos interanuales. La deuda de las empresas en moneda nacional muestra una marcada desaceleración respecto a años anteriores, específicamente con respecto al año 2020-2021, pero continúa creciendo en términos interanual del 3,4%, como mencioné. Por su parte, en moneda extranjera, el crédito viene acelerándose y tiene una tasa interanual del 29,5%. En el caso de los créditos en moneda extranjera, casi todos los sectores están mostrando un comportamiento bastante dinámico. Con respecto al tamaño que tiene también la deuda de las empresas, estas representan en el caso de Paraguay el 29,7%, también por debajo del promedio de la región, que se ubica en 41,8%, y muy por debajo si lo comparamos con respecto a otras economías emergentes que se ubican en 112,6%, ¿verdad? La tasa de morosidad en el caso de las empresas es similar a lo que se había observado un año atrás. Si uno lo desglosa, digamos, en términos de por moneda, uno puede ver también comportamiento mixto a nivel de sectores. En cuanto a los resultados de las pruebas de tensión, señalan que la solvencia agregada se mantiene en niveles superiores a los mínimos regulatorios, incluso frente a la simulación de choque extremo, aunque con una baja probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Entonces, como bien mencioné,
una vez aplicados los choques, en este caso sobre los créditos, se reduce levemente, digamos, la solvencia del sistema financiero de un 19,6% ante el choque en septiembre a un 17,6%, y como mencioné, muy por encima de los mínimos regulatorios que exige acá las normativas, que en este caso representa el 12%. No obstante, en el caso de la morosidad, después de aplicar los choques, en este caso sobre la cartera, aumenta considerablemente de un 3,8 a un 11,5%. Es importante mencionar que para fines de esta presentación solamente reportamos esta prueba de estrés test, pero ustedes en el informe pueden visualizar otro tipo de escenarios que se plantea, ya sea en lo que se refiere a la exposición cambiaria, a lo que se refiere a la concentración, en este caso, de los clientes, los deudores, también en lo que se refiere a tasa de interés. Pero es importante señalar sobre esos resultados que en todos los casos, después de aplicar choques en condiciones extremas, el sistema financiero sigue manteniendo holgura suficiente y supera ampliamente lo establecido en la normativa. Finalmente, tenemos los principales mensajes del IES de noviembre de 2022. En el sistema financiero local, el activo total ha seguido creciendo a un ritmo moderado luego de la importante acumulación de activos líquidos durante el año 2020. El crecimiento interanual positivo del activo se explicó principalmente por el buen desempeño de la cartera de crédito y en especial en aquella destinada en moneda extranjera. Desde el último IEF se ha observado un aumento de la tasa de morosidad. Sin embargo, las previsiones constituidas han permitido cubrir más del 100% de los créditos vencidos. El crecimiento interanual del crédito a las familias se ha acelerado desde el inicio de 2021, al tiempo que la calidad del crédito ha mejorado en los últimos 12 meses. Sin embargo, la tasa de morosidad todavía se encuentra a niveles superiores al periodo prepandemia. Por otra parte, la tasa de morosidad de la deuda de las empresas se mantuvo en niveles similares al mismo periodo del año anterior, en parte como resultado de la aplicación de las medidas transitorias de apoyo a los sectores afectados por la sequía. La liquidez del sistema financiero ha disminuido como consecuencia del retiro de las facilidades de liquidez del periodo de la pandemia, el aumento de las tasas de interés que afectan la tenencia de recursos líquidos. Sin embargo, el riesgo de liquidez se mantiene bastante acotado. La utilidad del sistema continuó recuperándose, impulsada por el incremento de los márgenes financieros, principal fuente de ingreso para la banca, en un escenario en que los créditos han mantenido una buena dinámica y los depósitos han decrecido. No obstante, los indicadores ROA y ROA todavía se ubican por debajo de los niveles prepandemia. En cuanto a los indicadores de solvencia, los niveles observados superan cómodamente los mínimos establecidos en la regulación. Y para finalizar, las pruebas de tensión realizadas al sistema financiero compuesto por bancos y empresas financieras señalan que la solvencia agregada se mantiene en niveles superiores a los mínimos regulatorios, incluso frente a la simulación de choque extremo, aunque con una baja probabilidad de ocurrencia.